¡Ey! ¿Qué pasa, mi gente? ¿Alguna vez os habéis preguntado a qué tiene derecho un extranjero en España? ¿A qué persona se le considera extranjera? ¿Sabéis que existen diferentes tipos de extranjeros? ¿Qué obligaciones tiene un extranjero? ¿Cuál es la diferencia entre extranjero e inmigrante? ¿Son lo mismo? Pues esto y mucho más. Pues hoy os traigo la respuesta. Vale, para ponernos en situación como siempre, una persona extranjera es básicamente cualquier persona que no tiene la nacionalidad del país del que hablamos, en este caso, Españita. Que en verdad, si nos ponemos quitismiquis, hay una especie de discriminación hacia los extranjeros, ya que, obviamente, como es obvio, como todo el mundo yo creo que entendemos, no tienen los mismos derechos y obligaciones que un nacional. Pues en este caso, que un español. Que además, posteriormente, un extranjero puede conseguir la nacionalidad de España, por ejemplo. Esto sí, siguiendo los requisitos de la Ley Orgánica 4/2000. Que más adelante hablaremos un poquito de ella, pero ya os voy adelantando que es muy tocha. Y aquí es donde vemos la diferencia entre extranjero e inmigrante. Un extranjero, por así decirlo, es una persona, obviamente no nacional, que viene en este caso a España temporalmente o de visita, o sea, no para residir como tal toda su vida. Y cuando vengas a residir a España o del país del que hablemos, cuando decidas reubicarte, estamos hablando de inmigrante. Es decir, se puede ser no extranjero e inmigrante a la vez, por así decirlo. O sea, nacional e inmigrante. Porque claro, puedes pasar de ser extranjero a nacional, pero ser inmigrante porque básicamente tú vienes de otro país y pues vienes a residir a España. Entonces, sea como sea, serás inmigrante, simplemente por el hecho de moverte de tu país natal a otro diferente. No sé si se entiende bien la diferencia, pero no tienen nada que ver, por así decirlo. Y es que también es importante diferenciarlos porque los extranjeros tienen su propia regulación, la Ley Orgánica 4/2000. Pero en el caso de ser únicamente inmigrante, pues estos seguirán la legislación ordinaria, la legislación española normal de cualquier otro ciudadano. Si vamos a la Constitución en mano, vemos como en el artículo 13 se dice que los extranjeros gozarán de... Bueno, leo porque, vamos, esto de memoria ni de broma. Se dice que los extranjeros gozarán de las libertades que garantiza el título 1, el de los derechos y deberes fundamentales, en los términos que los tratados y la ley establezcan. Y aquí es donde podemos ver lo que he dicho antes, que existe una diferencia de trato entre los españoles y los extranjeros, entre los nacionales y los extranjeros, como es de obviar. Este artículo también habla del derecho de los extranjeros a participar en asuntos públicos, y también habla de la extradición y del asilo, que son derechos únicamente de las personas extranjeras, como es obvio. Este artículo es básicamente el que habla directamente de los extranjeros. Luego hay también algunas menciones, bueno, menciones como tal no, pero se pueden extraer también de algunos artículos cosas que derivan en los extranjeros, pero como tal, la Constitución solo habla de este. Para ello, tenemos una ley orgánica que desarrolla directamente los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en la ley orgánica que he mencionado antes, en la 4/2000. En este vídeo únicamente vamos a hacer una vista general, porque lo que hay, o sea, da para hablar un vídeo de cada cosa, porque es que esto es tremendo. Hablando de los extranjeros que se encuentran legalmente en España, con estas personas básicamente se intenta igualar lo que es el estatus, por así decirlo, al del nacional, ya que estos gozan de los derechos de circulación, de residencia, de asistencia sanitaria, de asociación, de manifestación, básicamente los mismos. Pero más complicado se pone cuando hablamos de un extranjero que se encuentra ilegalmente en España. Básicamente, estos son aquellos extranjeros que no cumplen con los requisitos del artículo 25 que he dicho antes, de la ley orgánica, de la 4/2000. Y básicamente estos carecen del derecho de permanecer en territorio español. Por lo tanto, también carecen de las libertades de circulación y de residencia. Y además, al no tener la condición de extranjeros residentes, pues no pueden acceder a lo que es a la mayoría de ayudas, como son las becas universitarias, las ayudas a vivienda, los servicios sociales no básicos y bueno, más vaina. Ya hablaré más en profundidad de lo que es cada cosa, de lo que es educación, de lo que es sanidad, de lo que es vivienda, de lo que es todo, que es que de verdad que es muy extenso. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, el derecho a la educación es gratuita y obligatoria para todos los menores extranjeros de 18 años, sea cual sea su situación. Es decir, si están ilegalmente en España, tanto como si están legalmente en España. En cambio, el derecho a la educación no obligatoria solo se atribuye a los extranjeros residentes. O sea que a los que están ilegalmente, por así decirlo, no les dan nada de nada. Pero nada de nada. También el derecho a acceder a un trabajo
queda reservado para los extranjeros residentes. Que bueno, que esto se consigue con un visado de trabajo y residencia, así como dato. Que por esto depende mucho del tipo de visado que cojamos, porque dependiendo de uno u otro, tendremos unas obligaciones y unos derechos diferentes. Hay visado de tránsito, hay visado de estancia, hay visado de residencia. Y bueno, una barbaridad que haré un vídeo solo de tipos de visados para entrar en España. Y claro, también decir que ahora está hablando en términos generales de extranjero. Pero claro, no es lo mismo un extranjero comunitario que un extranjero no comunitario. Es decir, que no es lo mismo un extranjero que sea de la Unión Europea que un extranjero que sea fuera de la Unión Europea. Es decir, que no es lo mismo una persona austriaca en España que una persona colombiana en España. Básicamente porque lo que son los extranjeros comunitarios, los de la Unión Europea, tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier extranjero y además cuentan con los derechos derivados de los tratados comunitarios, es decir, de los tratados de la Unión Europea. Que por ejemplo, gracias a esos tratados, los extranjeros comunitarios, los extranjeros de la Unión Europea, pueden ser titulares del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo, sea donde sea que estén de la Unión Europea, además de la libre circulación y residencia dentro de la Unión, derecho de establecimiento y bueno, más vainas. Claro, por ejemplo, una persona colombiana, pues a ver, también tendrá mucho que ver los tratados que tienen con España, pero por así decirlo, no son tan tochos que si eres dentro de la Unión. Hay más facilidades, obviamente, si eres un extranjero de la Unión Europea. Y bueno, y ya si tu país de origen no tiene tratados con España, pues muchísimo más complicado todo. Pero bueno. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme qué tal, yo qué sé, algún tema que os guste, lo que sea, lo que os salga del corazón. Y así, hasta la próxima, chao.